その通りだ。En el video anterior explicamos y analizamos cómo fue que Rudius, Eris, Duishert y Sandor sobrevivieron al devastador ataque de Kayakut, dígase, la espada más poderosa del mundo, además de atestiguar el regreso de la brutal Mark I, la reconstruida armadura mágica que le plantó cara al dios dragón. El segundo asalto contra el dios del norte, Alexander Dyvak, está a punto de comenzar. Acompáñame para conocer los detalles. ¿Qué estrategia adoptaron para semejante enfrentamiento? Antes de continuar, les recuerdo que tengo otro canal donde explico y analizo otras historias. Sin más, comencemos. La tensión que fue conjurada entre Alexander, Rudius y Sandor tras la llegada de Duishert y Eris no hizo más que explotar. Esta última se lanzó en menos de lo que tarda un pestañeo en dirección a Alexander, trazando con su hoja el camino más corto hacia el enemigo, quien tras desviarlo con Kayakut procedió a interceptar una retahíla de ataques tan veloces que Rudius apenas era capaz de percibirlos. Inicialmente se propuso fungir de soporte desde la retaguardia, aprovechando una apertura en la guardia del chico bajo la presión de 3 contrincantes en simultáneo. Un ataque de la Mark I sería suficiente para causar significativo daño, pero el problema era que si bien intuitivamente podía sentir que dichas aperturas existían, el intercambio y movimientos de Eris y Alexander eran tan rápidos que era difícil aprovecharlas. Duishert, por su parte, bloqueaba todo ataque que el chico dirigía hacia las aperturas de Eris, haciendo que ella se concentrara de lleno en la ofensiva, funcionando como un mecanismo bien engrasado. Pero la impredecible naturaleza de los movimientos del chico, gracias a la ingrávida magia de Kayakut, seguía haciéndole sumamente escurridizo. En palabras de Rudius, cuando creías que estaba a tu alcance, tu ataque fallaba el blanco. Aquí es donde entra el rol de Sandor, aquellos ataques impredecibles al grado en que incluso tomaban por sorpresa a Duishert, eran bloqueados y desviados por el segundo dios del norte. La razón era obvia, solo Sandor estaba familiarizado con Kayakut, dado que, como expliqué previamente, él fue su anterior usuario. Con ella forjó la leyenda del dios del norte que, entre muchas otras hazañas, acabó con el Behemoth que anida la ciudad laberinto de Rapan en sus huesos. Eran momentos en los cuales el escurridizo Alexander trataba de poner distancia entre él y el trío de esgrimistas, que Rudius le impedía salirse con la suya, desatando una lluvia de proyectiles de roca con su aterradora Gatling Gun. Debo detenerme aquí para explicar una cosa de suma importancia. Alexander había conseguido algo que ni siquiera Orsted pudo: evitar impactos directos de la Gatling Gun gracias a la magia antigravedad, desviándolos supernaturalmente. Pero el genio de Rudius brillaba en momentos como este. Instantes antes de que el ataque alcanzara al chico, el mago canalizaba magia hacia la escama de la hidra incrustada en la palma de la armadura. Esa gema verde desestabilizaba el conjuro de Kayakut. De tal forma podía conseguir que algunos proyectiles rozaran la piel del muchacho, lacerando, por ejemplo, su rostro a través de su poderoso Touki. Había otra razón por la cual Rudius había adoptado un rol de soporte.
norte. Otra de sus prioridades, aparte de evitar que el tercer dios del norte se alejara de ellos, era la de presionar de manera en que no pudiera usar aquel devastador ataque que, de no ser por su rápido razonamiento, los hubiera matado a todos. Aunque no era una tarea fácil, porque, en palabras del mago, el chico era más rápido y más fuerte que cualquiera de ellos, de esperarse de un poder mundial. La estrategia era clara, una batalla de desgaste. Kayagut, siendo una de las espadas malditas o espadas mágicas, consumía mana y el chico comenzaba a mostrar cada vez más y más signos de agotamiento. Su técnica, por ejemplo, estaba empeorando, se volvía más descuidado. Pero ellos también tenían un punto débil que cuidar. Sandor, el ex poder mundial, estaba agotado. Protegió con su cuerpo a Eris y Ruishard después de que Rudius los desviara del rango más cercano al ataque gravitacional de Alexander, y a pesar de haber sido curado con magia, no fue suficiente como para remediar todo el daño, sin mencionar que fue apaleado por su hijo mientras hacía tiempo para que Rudius llegara con la armadura. Esto no solo le ganó tiempo a Rudius, sino que también a los Superts, interponiéndose entre el chico y el camino hacia la aldea. Sin embargo, seguía sin ser coser y cantar, porque lo frenético de la lucha que el séptimo poder mundial era capaz de desatar estaba dejando a Rudius y Ruishard sin aliento, sin mencionar a Eris, quien no había parado de atacar desde el inicio. Era una guerra de atrición y un solo error significaba la derrota. Podría cambiar el enfoque y combatir cuerpo a cuerpo con el poder de la armadura, pero las dimensiones de la misma son enormes. Interferiría con los ataques de ellos tres e incluso con mi ojo de la premonición. Alexander es demasiado rápido. Debo pensar qué hacer con todo lo que tengo. El desgaste comenzaba a ser visible en Eris y Ruishard en pequeños cortes superficiales en diferentes áreas de sus cuerpos. Eso preocupaba al mago. Solo tomaba la distancia del grosor de un cabello para lacerar una arteria y reclamar una vida en segundos. A ojos de Rudius, Eris estaba dando el mejor espectáculo de su vida. Atacó sin contenerse, sin parar, forzando cada fibra de su ser detrás de la esgrima de su acero. Pero Alexander simplemente era así de bueno. Era egocéntrico e infantil en su maniqueísta visión del mundo, pero era sumamente poderoso. No había lugar a dudas. De repente, un escalofrío recorrió el cuerpo del mago. Alexander desvió su atención de Eris hacia Sandor y conectó un golpe. El chico se percató de cómo perturbar el balance entre sus enemigos, acabando con Sandor primero, y como un relámpago, Rudius lo sintió. Si Sandor moría, Ruishard moriría, y luego Eris. ¿Qué podía hacer? Pero momentos antes de caer presa del pánico, una bala de cañón se estrelló contra un árbol cercano, mandando astillas a volar en todas direcciones. Era Doga. Su aspecto era algo preocupante, con el yelmo y armadura dentadas y rotas en distintos lugares y con sangre brotando de su cabeza y su nariz. Lucía cansado, pero el agarre sobre la empuñadura de su enorme hacha era firme. De la misma dirección, un hombre delgado, cuya armadura de la cintura hacia arriba había sido arrancada, vino volando y se estrelló contra Doga. Era Sanova, y por último, el autor de aquellos cuerpos voladores aterrizó con violencia. Su altura, musculatura y ferocidad llenaron al mago de ansiedad. Era el dios ogro, Malta, y ahora ¿qué? ¿Podía Rudius divisar un plan en segundos que fuera capaz de derrotar a los enemigos, a esos dioses, y evitar que sus seres queridos murieran?
Entonces Alexander sonrió y saludó a Malta, lo que hizo pensar a Rudius que él no había sido el único entrando en pánico. Tal vez la presión que habían puesto sobre Alexander le había causado semejante fatiga mental a él también. Sus palabras fueron aterradoras. Pidió al Titán Rojo que le prestara su ayuda y este accedió. La situación se había vuelto una crítica. El rol de Rudius ahora contaba con una doble carga. Debía proporcionar apoyo a dos grupos de guerreros, dividiendo su atención en dos enemigos. Esto significaba que su armadura mágica estaba constantemente en movimiento, corriendo a través del campo de batalla. La forma en la que luchaba el dios ogro era de esperarse y a la vez inesperada. Su fuerza era brutal, sí, pero por otro lado, su velocidad era demasiado alta para semejante masa corporal. Los intercambios entre Doga y Sanova con Malta se reducían a golpes que los mandaban a volar. Sanova, por ejemplo, arrancó un gigantesco árbol de raíz y lo arrojó en dirección al dios ogro, pero este último lo apartaba como si fueran simples palillos. En cuanto a Doga, los golpes con su gran hacha eran poderosos, pero solo dejaban pequeños cortes sobre la roja piel. Por cada ataque de Sanova y Doga que Malta recibía, aquellos dos eran enviados a volar por los aires con un golpe, impactando contra los árboles más próximos. Estaba claro que el Miko de Shirone y el Emperador del Norte estaban perdiendo. Rudius sabía que para ser capaz de disminuir la fuerza y dureza de Sanova y Doga a un mero juego de niños, aquel dios debía de estar varios peldaños por encima. Por cómo lucía la situación, en unos minutos Alexander y Malta se harían con la victoria. Retroceder, eso evitaría sus muertes, pero llevaría la pelea hacia Orsted, haciendo de los roles de todos y todo el trabajo conseguido hasta ahora un despropósito. Orsted podía derrotarlos con facilidad, pero el precio a pagar era demasiado alto. Rudius solo tenía un loop, una vida. Si Orsted regresaba en el tiempo, por todo lo que él suponía, Zenith daría a luz a un hijo muerto y su alma ya no estaría allí. Ni él, ni Nanahoshi, ni Akito. Los detalles eran inciertos, pero lo mejor era suponer que los elementos foráneos a aquel mundo no regresarían con la técnica de Orsted. Pero si eso significaba dejar a Eris y compañía morir, entonces no podía aceptarlo. Rudius pensó como nunca antes, desesperado. Metros más adelante, Sandor cayó de rodillas. Tal vez, si se deshacía del dios ogro, entonces Sanova y Doga podrían cubrir el vacío de Sandor y evitar el peor de los finales. ¿Podría conseguirlo a tiempo? No, podría conseguirlo en primer lugar. De la nada, una figura cubierta en armadura negra, seguida por una estridente risa que estalló en todas direcciones, apareció y con su ataque enterró su espadón en el brazo que el dios ogro empleó para cubrirse. El espadón se partió a la mitad, bañado en la sangre del enemigo. Era Toferatofe Daivak. La rey demonio había llegado en el momento justo. Con una sonrisa en su rostro, arrojó su espadón sin darle importancia y golpeó a Malta en el estómago con uno de sus pequeños pero poderosos puños, provocando que éste se doble sobre sí mismo, falto de aire. Luego, un gancho hacia el mentón. Malta retrocedió, desequilibrado. Entonces, Atofe recibió un golpe directo y salió volando.
pero no se estrelló. Simplemente desplegó sus alas demoníacas y aterrizó grácilmente. Se necesitaba más que eso para derrotar a la hija del legendario rey demonio, Necros Lacros, un nombre que inspiraba de todo en los corazones de los habitantes del continente demoníaco. Hablando en lengua demoníaca, exclamó su entusiasmo y volvió a estallar en una estridente carcajada. El ser más temido en todo el continente de dicho nombre había venido a cumplir su promesa a Rudius, a quien reconoció como vencedor cuando pelearon tiempo atrás, yendo al grado de nombrarle héroe entre los hombres. Ella había sentido que Rudius estaba en peligro y necesitaba su ayuda cuando cayó al acantilado gracias a la resonancia de los brazos negros del mago, parte del cuerpo de la mujer. Claro que el viaje hasta allí no era uno precisamente corto, no pudo haber llegado en un mejor momento, y al ver a su nieto Alexander junto al dios ogro, no hizo más que alegrarse ante semejante escenario. La pelea lucía increíblemente divertida para ella. Gritó que los iba a masacrar a todos. Incluso Rudius se puso nervioso, ya que no se encontraba Moore para evitar que perdiera los estribos. Pero entonces la mujer se calmó y se dirigió al dios ogro, quien sorprendentemente replicó de una forma digna de un monarca en la lengua demoníaca, propia de su título como dios ogro. En palabras de Atofe, sus fuerzas habían conquistado y sometido a la isla ogro y se encontraban estacionadas allí actualmente. Las siguientes líneas invocaron el shock en la expresión de Malta. Abandona esta pelea, vete de aquí o los masacraremos a todos. En lo personal, esa es la ruta más fácil, es lo que quiero hacer, así que mejor quédate aquí y enfréntame. La expresión de Malta se transformó en una de completa indiferencia al ver hacia Alexander. Por primera vez, el dios ogro parecía ser otra persona. Ejecutó un tremendo salto colgándose de la copa de un árbol y tras decir en lengua humana que su gente lo necesitaba, simplemente desapareció. No solo Alexander lucía impactado, Rudius, Eris, Sandor, Nuishert, Doga, Sanova y hasta la propia Atofe se sorprendieron. La voz de Alexander tembló al llamar a su abuela, pero ésta se encontraba determinada a patearle el trasero. Ahora debía pelear con su abuela, además de con su padre. La situación hasta le causaba un poco de pena al mago. El chico lucía perdido, no sabía qué hacer desde la primera vez que la lucha había comenzado. Claro que había una sola persona allí a quien el sentimentalismo le traía sin cuidado: Eris. Ella atacó con rapidez sin guardarse nada. Ejecutó una hoja de luz y Alexander reaccionó. Sí, pero se cubrió. Adoptó una guardia contra una técnica imbloqueable. Craso error. Ante los ojos de Rudius se reflejó su brazo izquierdo volando por los aires. Todos lo observaron en cámara lenta. Anteriormente Alexander había adoptado una postura de doble agarre, aquella que extraía todo el poder de la técnica de un esgrimista. Pero ahora, sin un brazo y frente a 7 oponentes, ni siquiera con Kayakut podía hacer algo, sin mencionar que parte de sus fuerzas habían sido consumidas por la batalla y por la espada. El sonido del brazo cayendo sobre la hierba fue la señal de que la batalla recomenzaba. El chico pudo resistir unos 5 minutos más antes de aceptar la derrota y correr en la dirección opuesta a ellos. No se trataba de una retirada estratégica, había temor en sus ojos. Corría de lo que consideró como una muerte segura. Así, la batalla se transformó en una persecución.
Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes, y a las donaciones de Cradios, Dragshark 0, Anducubo 69, Jurael, César 92, Hiker Jiménez, Kevin Toro, Daniel Jurado Rodríguez, Antonio Jovel, Negro Curo, Erika Yestas, Robe de Abraham, PX Emini, Avalon Knight 89, The Contorman, Jesús Palestina, Oliver Muñiz, Wilder Bermúdez, Giova Matías y Antonio Moreno.